¿Podrías arreglar mi camioneta gratis? Necesito trabajar, le dijo un anciano al pobre mecánico. Entonces ocurrió lo inesperado. El sol de la tarde caía a plomo sobre la Ciudad de México, convirtiendo el asfalto de la colonia en una plancha caliente que desprendía un vaho denso. Dentro del pequeño taller El Refugio, el aire olía a una mezcla familiar de aceite quemado, metal y el sudor del trabajo honesto. Héctor Morales se pasó el dorso de la mano por la frente, dejando una mancha de grasa en su piel. Sostenía un trapo que alguna vez fue blanco, ahora permanentemente oscuro por la mugre de los motores, y contemplaba el motor abierto de un sedán que le estaba dando más problemas de los esperados. Su mente, sin embargo, no estaba del todo en los pistones y las bujías. Estaba con María, su esposa, y el pequeño Mateo, y en el bebé que venía en camino, una bendición que también apretaba un poco más el cinturón de una economía que ya casi no daba para más. Cada peso contaba, cada reparación era un pequeño respiro para llegar a fin de mes. El sonido de un motor tosiendo, ahogándose en su propio esfuerzo, lo sacó de sus pensamientos. Una camioneta Nissan Pickup de color verde, un modelo de 1998 que mostraba con orgullo las cicatrices de una vida de trabajo duro, se detuvo renqueando frente a la entrada del taller. Del asiento del conductor descendió un hombre de mediana edad, de hombros caídos y una mirada que cargaba el peso de la desesperación. Se llamaba Don Esteban y su rostro, curtido por el sol y la preocupación, reflejaba la condición de su vehículo. Se acercó a Héctor con pasos lentos, como si cada movimiento le costara un mundo. Héctor dejó el trapo sobre una caja de herramientas y se limpió las manos lo mejor que pudo en sus pantalones de trabajo, asintiendo con la cabeza en señal de saludo. Conocía esa mirada. La había visto antes en otros clientes que llegaban a su taller como última esperanza. Héctor abrió el cofre de la camioneta y un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. El motor era un mapa de problemas urgentes. Con solo una inspección visual, identificó un desastre. Las bujías estaban quemadas, los cables eléctricos pelados y remendados con cinta aislante, el filtro de aire tan obstruido que parecía una pieza de carbón. Le explicó a don Esteban, con la paciencia de un médico dando un diagnóstico grave, que aquello era solo la superficie. Probablemente la bomba de combustible estaba fallando y había un claro goteo que indicaba una fuga en el sello de la transmisión. Mientras hablaba, sacó una pequeña libreta de pasta gastada del bolsillo de su camisa, el lugar donde llevaba las cuentas del taller y los sueños de su familia, y comenzó a anotar las piezas y el estimado de la mano de obra. La cifra final hizo que el aire se sintiera aún más pesado. 11,000 pesos como mínimo. Don Esteban no se inmutó al principio, simplemente bajó la mirada hacia sus propias manos, agrietadas y vacías. Luego, con una voz apenas audible, hizo la pregunta que se había estado formando en su garganta desde que salió de su casa. «Maestro, ¿no podría arreglármela gratis? Es que necesito trabajar». Héctor sintió un nudo en el estómago. Escuchó la historia completa. Las ventas de su pequeño negocio de materiales habían caído en picada, el dinero apenas alcanzaba para la comida, y su hija menor sufría de asma y necesitaba medicinas costosas. Esa camioneta no era un lujo, era su única herramienta, sus piernas, su forma de llevar el pan a la mesa. Héctor miró al hombre, luego a su taller, un negocio modesto que sostenía a su familia y a su único empleado. Explicarle que no podía simplemente regalar su trabajo era una de las cosas más difíciles que tenía que hacer, porque entendía perfectamente la desesperación del otro. Negar la ayuda era casi como negar su propia humanidad, pero aceptarla sin más ponía en riesgo el futuro de los suyos. El silencio que se instaló entre ellos estaba lleno de preguntas sin
Respuesta: un dilema que pesaba más que cualquier motor descompuesto. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, sino con el corazón, aunque el riesgo sea enorme. Nosotros apenas estamos comenzando este viaje para contar relatos como el de Héctor y Don Esteban, y necesitamos tu ayuda para seguir adelante. Somos un canal nuevo, pequeño, y cada persona que se suscribe es como un soplo de vida que nos impulsa a encontrar la siguiente historia que merezca ser escuchada. Si te conmueve lo que ves, por favor, considera suscribirte. Es un pequeño clic para ti, pero para nosotros es el motor que mantiene este sueño funcionando. Te lo agradecemos de todo corazón. Las primeras semanas se convirtieron en un ritual de confianza mutua, un engranaje que comenzaba a girar con suavidad después de años de óxido y abandono. Cada viernes por la tarde, sin falta, la camioneta Nissan verde se estacionaba frente al taller El Refugio, su motor ahora con un ronroneo estable y saludable que era música para los oídos de Héctor. Don Esteban bajaba con el paso un poco más firme, el rostro menos surcado por la preocupación, y extendía un sobre con los 1.500 pesos exactos. No era solo una transacción, era un acto de honor. A veces traía consigo una bolsa con pan de dulce de la panadería del barrio o unos aguacates de un marchante conocido. Pequeños gestos que decían mucho más que el dinero. Héctor los recibía con una sonrisa genuina, limpiándose las manos en su trapo inseparable antes de estrechar la mano del hombre, una mano callosa como la suya, marcada por el trabajo diario y la lucha constante por salir adelante. María, la esposa de Héctor, a veces salía con un vaso de agua fresca de Jamaica para don Esteban, su desconfianza inicial transformada en un afecto silencioso y respetuoso. El taller, aunque pequeño y siempre impregnado de ese olor a metal, aceite y esfuerzo, se sentía más ligero. El joven, ayudante de Héctor, un muchacho flaco llamado Chuy, observaba la interacción con curiosidad. Veía cómo don Esteban no solo pagaba, sino que se quedaba a charlar unos minutos preguntando por Mateo, por el embarazo de María, compartiendo alguna anécdota de sus entregas de material de construcción. La camioneta, que había sido el epicentro del problema, se convirtió en el símbolo de una solución, en la prueba rodante de que la palabra dada todavía tenía un peso incalculable en ese rincón de la ciudad. Héctor, por su parte, sentía un alivio que iba más allá de lo económico. Cada pago puntual era una reafirmación de que su instinto no le había fallado, de que había apostado por la persona correcta. El pagaré original, guardado en un cajón de su escritorio metálico, acumulaba las firmas semanales de don Esteban, cada una un peldaño más hacia la libertad de aquella deuda que ambos compartían de maneras distintas. Parecía que la tormenta había pasado y que el sol, por fin, comenzaba a calentar sus vidas. Pero el destino, a menudo, tiene un guión impredecible, uno que no respeta acuerdos ni voluntades. La llamada llegó un martes por la mañana. La voz al otro lado del teléfono era la de don Esteban, pero sonaba rota, ahogada en una mezcla de pánico y desesperación que heló la sangre de Héctor. No entendió mucho, solo palabras sueltas. Un cruce, un camión de volteo, el eje trasero, la carrocería. Sin pensarlo dos veces, Héctor le dijo a Chuy que se encargara del taller. Se lavó las manos deprisa y tomó su propio auto. Lo encontró en el corralón de la Tránsito, un cementerio de vehículos donde los sueños y las urgencias iban a morir. La escena era desoladora. La Nissan verde, que semanas antes había salido de su taller con la vitalidad de un vehículo nuevo, ahora parecía una bestia herida de muerte. El costado derecho estaba completamente hundido, la caja de carga retorcida como si fuera de papel,
y una de las llantas traseras apuntaba hacia el cielo en un ángulo. ¡Imposible! Don Esteban estaba sentado en una banca cercana, con la cabeza entre las manos, el polvo del camino y de la desgracia cubriendo su ropa. Héctor se acercó en silencio, poniendo una mano sobre el hombro del hombre mayor. No hacían falta palabras. El mecánico caminó alrededor de la camioneta, su ojo experto evaluando el desastre con una mezcla de profesionalismo y dolor. Era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo hojalatería. El chasis podría estar comprometido, la suspensión destrozada. Don Esteban finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos y perdidos. No fue mi culpa, Héctor, te lo juro. El del camión se pasó el alto, ni siquiera frenó, pero su seguro. Dicen que los peritos tardarán semanas, que el papeleo puede llevar meses. Y mientras tanto, ¿qué hago? Los clientes no esperan, los proveedores me van a cortar el crédito. Se acabó todo, joven, se acabó. Su voz se quebró al final, y Héctor sintió cómo el peso de esa injusticia se le instalaba en el pecho. La burocracia, ese monstruo invisible y sin rostro, estaba a punto de devorar la última esperanza de un hombre bueno. Aquella noche, Héctor no pudo dormir. Daba vueltas en la cama. El calor de la ciudad entrando por la ventana abierta junto con los ruidos lejanos de la vida nocturna. A su lado, María dormía profundamente, su vientre abultado, moviéndose con la respiración suave del bebé que estaba por llegar. Se levantó y fue a la pequeña sala donde su hijo Mateo dormía en un sofá-cama. Lo observó por un largo rato, su pequeño pecho subiendo y bajando. Pensó en sus propias deudas, en los gastos del parto que se avecinaba, en la renta del taller, en el sueldo de Chuy. Ayudar a don Esteban una vez había sido un riesgo calculado, una extensión de crédito basada en la confianza. Pero esto era diferente. Esto era saltar a un abismo sin saber si había fondo. La reparación de la carrocería y la mecánica superaría fácilmente los 15,000 pesos. Y don Esteban no solo no podía pagarlos, sino que pronto dejaría de poder abonar la deuda original. Lo lógico, lo sensato, era ejecutar el pagaré, quedarse con los restos de la camioneta como garantía y cortar por lo sano para proteger a su propia familia. Sin embargo, una imagen no dejaba de atormentarlo: el rostro de don Esteban en el corralón, un hombre trabajador y honesto, aplastado no por un error propio, sino por la mala suerte y la indiferencia del sistema. Recordó las conversaciones en el taller, las historias sobre su hija y su asma, el orgullo con el que hablaba de su pequeño negocio de materiales. Don Esteban no era un cliente más. Se había convertido en un amigo, en una figura casi paternal. Abandonarlo ahora se sentía como una traición, no solo a él, sino a sus propios principios. Fue a su pequeño escritorio, abrió el cajón y sacó el pagaré. Vio las firmas semanales, el testimonio de un compromiso cumplido, hasta que la desgracia se interpuso. ¿Podía él, que había recibido esa lealtad, darle la espalda ahora? La decisión que tomara en las próximas horas no solo definiría el futuro de don Esteban, sino también el tipo de hombre que él, Héctor Morales, quería ser para sus hijos. La disyuntiva era brutal: la seguridad de su familia o la salvación de otra. Y en el silencio de la madrugada, con el destino de dos familias en sus manos, Héctor comenzó a trazar un plan, uno tan arriesgado y descabellado que podría hundirlos a todos o, quizás, levantarlos juntos. Al día siguiente, con ojeras profundas, pero una resolución firme en la mirada, Héctor citó a don Esteban en el taller. El ambiente era tenso, cargado de una expectativa sombría. Don Esteban llegó con los hombros caídos, preparado para recibir el golpe de gracia, para escuchar que Héctor se quedaría con la camioneta y que la deuda seguía en pie. Se sentó en una silla de plástico sin atreverse a mirar al mecánico a los ojos.
Héctor, en cambio, le sirvió un café de olla en un jarrito de barro, un gesto que descolocó por completo al hombre mayor. Se sentó frente a él en el escritorio metálico y deslizó 2 papeles sobre la superficie manchada de grasa. Uno era el pagaré original, el otro era una hoja en blanco. «Mire, don Esteban», comenzó Héctor, su voz tranquila pero firme. «Estuve pensando toda la noche. Esto que le pasó es una injusticia y dejarlo solo ahora no sería correcto. Pero yo también tengo una familia y no puedo simplemente regalar el trabajo. Así que se me ocurrió algo, pero necesito que me escuche con atención. Porque esto solo funciona si los dos nos comprometemos de verdad, como socios». Don Esteban levantó la vista, una chispa de incredulidad en sus ojos cansados. Héctor tomó el pagaré original y con una pluma escribió en la parte superior, «parcialmente condonado». Luego lo rompió por la mitad ante la mirada atónita del anciano. «Olvídese de lo que queda de esta deuda. Vamos a empezar de cero. Yo voy a reparar su camioneta, toda la hojalatería, la pintura, la mecánica. Y no solo eso». Héctor hizo una pausa tomando aire. «Le voy a prestar 10,000 pesos en efectivo para que pueda pagarle a sus proveedores y no pierda su negocio mientras esperamos al seguro, para que pueda comprar material y seguir trabajando con lo que pueda». El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir. Don Esteban abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. «Pero, ¿cómo, joven? ¿Cómo podría pagarle yo todo eso? Es demasiado». Héctor tomó la hoja en blanco y la pluma. «Aquí es donde entran las condiciones. Vamos a firmar un nuevo pagaré. Uno más grande, sí, pero con un plan. Me lo va a pagar en mensualidades de 2,000 pesos, empezando en 2 meses, para darle tiempo a recuperarse. Y como garantía, necesito que firmemos un documento que ponga su local comercial como respaldo solo mientras dure la deuda. Además, hay otra cláusula. Cuando el seguro del camión finalmente le pague, ese dinero se usará para liquidar la mayor parte de lo que me deba. Y lo más importante, don Esteban, a partir de hoy, usted se convierte en mi promotor. Cada transportista, cada albañil, cada conocido suyo que necesite un buen mecánico, me lo va a mandar para acá. Su palabra será mi mejor publicidad. Esto ya no es un favor, es una sociedad. O nos levantamos juntos o nos caemos juntos. ¿Acepta?» Don Esteban, con el rostro bañado en lágrimas, solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Tomó la pluma con mano, temblorosa, y, sobre la hoja en blanco donde Héctor redactaba el nuevo acuerdo, estampó su firma. No era la firma de un deudor, sino la de un hombre al que le acababan de devolver la vida. En ese instante, sobre un escritorio metálico en un humilde taller de la Ciudad de México, se selló un pacto que iba mucho más allá del dinero y los motores. Era un pacto de humanidad, una apuesta audaz por la decencia en un mundo que parecía haberla olvidado. Los meses que siguieron al arriesgado préstamo de 1900, Héctor, no fueron de milagros repentinos, sino de trabajo constante y silencioso, como el motor de un coche bien afinado. El taller, el refugio, empezó a cambiar de ritmo. Ya no era solo el sonido solitario de las herramientas de Héctor y su ayudante, sino un murmullo creciente de actividad. Primero fue un transportista de frutas que don Esteban conocía del mercado de la Merced. Luego, 2 camionetas de una pequeña empresa de mensajería del barrio vecino. La palabra de don Esteban tenía peso en la comunidad. Era la garantía de un hombre que había vuelto a ponerse de pie y no olvidaba la mano que lo había levantado. La confianza resultó ser la mejor publicidad que el dinero no podía comprar. Héctor tuvo que contratar a otro mecánico, un joven llamado Chuy,
lleno de energía y ganas de aprender, compró un elevador hidráulico de segunda mano que le permitió trabajar con más rapidez y seguridad, una inversión que meses atrás habría sido un sueño inalcanzable. María, con su embarazo ya muy avanzado, iba por las tardes al taller para ayudar con las cuentas en una pequeña libreta, organizando las facturas y los pagos. El olor a aceite y metal ya no era el aroma de la precariedad, sino el perfume del progreso, del esfuerzo que finalmente estaba dando sus frutos. La esquina polvorienta se había convertido en un punto de referencia, un lugar donde los problemas mecánicos se resolvían con honestidad y pericia. Una tarde de martes, mientras el sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto, la Nissan verde de 1998, ahora con la carrocería impecable y un brillo renovado, se estacionó frente al taller. Don Esteban bajó de ella, pero no con la mirada cansada de un cliente con problemas. Caminaba erguido, con una serenidad que no se le había visto en años. En su mano llevaba un sobre amarillo, grueso y sellado. Se acercó a Héctor, que estaba terminando de ajustar el motor de una camioneta de reparto con el rostro cubierto de una fina capa de grasa y sudor. No hizo falta que dijera nada, la solemnidad de su gesto lo comunicaba todo. «Llegó el pago del seguro, Héctor», dijo don Esteban, con la voz firme pero cargada de una emoción contenida. Su mano, al extender el sobre, temblaba ligeramente. «Es más de lo que esperábamos. Aquí está todo para saldar la deuda del préstamo y lo que quedaba de la primera reparación. Gracias a ti, mi negocio no solo sobrevivió, sino que está creciendo. Pude pagarle a mis proveedores y hasta conseguir nuevos contratos. Esto te pertenece, es tuyo por derecho». Héctor se limpió las manos con un trapo, dejando manchas oscuras sobre la tela. Tomó el sobre, sintiendo su peso, el peso de meses de incertidumbre, riesgo y esperanza. Lo abrió sin prisa y miró el cheque que estaba dentro. La cantidad era considerable, suficiente no solo para cubrir la deuda, sino para darle a su familia un respiro financiero que no habían tenido en años. Pero en lugar de mirar los números, sus ojos se encontraron con los de don Esteban. Vio en ellos no solo gratitud, sino un profundo respeto, el reconocimiento de un hombre a otro. Era un pago que iba mucho más allá del dinero. Con una calma que sorprendió a todos en el taller, Héctor caminó hacia el pequeño escritorio desordenado que tenía en una esquina. Abrió un cajón y sacó los 2 pagarés que don Esteban había firmado, los documentos que representaban su compromiso y la garantía de su palabra. Los sostuvo en su mano por un instante, sintiendo la textura del papel, el peso de la tinta que sellaba un acuerdo nacido de la desesperación y la confianza. Luego, frente a la mirada atónita de don Esteban y de sus empleados, rompió el primer pagaré por la mitad y luego en cuartos, dejando que los pedazos cayeran en el bote de basura. Hizo lo mismo con el segundo. «Nuestra deuda está saldada desde el día en que usted empezó a mandar clientes a mi taller, don Esteban», dijo Héctor, con la voz ronca por la emoción. «Este dinero es otra cosa. Esto no es el final de un trato, es el comienzo de otro. Yo le propongo que se convierta en mi socio. Usted tiene los contactos y la palabra, yo tengo las manos y el conocimiento. Juntos podemos hacer de este taller algo mucho más grande, un negocio para nuestros hijos». A don Esteban se le llenaron los ojos de lágrimas. No eran las lágrimas de tristeza y desamparo que había derramado meses atrás, sino lágrimas de pura y abrumadora gratitud. No podía hablar. Simplemente asintió con la cabeza una y otra vez, mientras una sonrisa se abría paso en su rostro arrugado. Extendió su mano callosa y Héctor la estrechó con fuerza. Sus manos, una marcada por el trabajo del comercio y la otra por la grasa de los motores, se unieron en un pacto que ya no estaba escrito en papel,
sino grabado en el respeto mutuo y la lealtad inquebrantable que habían forjado en los momentos más difíciles. Semanas después, el letrero del taller fue reemplazado. Ahora se leía Taller y Refacciones Morales y Asociados. El negocio floreció. La sociedad funcionaba con la precisión de un motor recién ajustado. Don Esteban se encargaba de la logística, de tratar con los proveedores y de atraer a las flotillas de empresas de transporte, mientras que Héctor dirigía la parte operativa, garantizando la calidad de cada reparación. El pequeño rincón se había convertido en un motor de prosperidad no solo para ellos, sino para las familias de los nuevos mecánicos que habían contratado. Una noche tranquila, en la pequeña casa detrás del taller, el llanto de un bebé recién nacido llenó el aire. Héctor sostenía en sus brazos a su hija, una niña pequeña y perfecta a la que él y María llamaron Esperanza. Era la culminación de todo, la prueba viviente de que sus sacrificios habían valido la pena. Don Esteban llegó de visita esa noche, no como socio ni como cliente, sino como el abuelo que la vida les había regalado. No trajo un obsequio costoso, sino una pequeña camioneta de madera, tallada a mano por él mismo, con las iniciales del taller grabadas en la puerta. Mientras don Esteban mecía suavemente a la bebé en sus brazos, Héctor lo observaba desde el umbral de la puerta, con María a su lado. Vio la pequeña mano de su hija aferrarse al dedo índice del anciano, uniendo dos generaciones, dos historias de lucha y superación. En ese instante, Héctor comprendió que el verdadero motor que había reparado no era el de una vieja camioneta Nissan. Había reparado algo mucho más profundo, la confianza en la bondad humana, el mecanismo de la solidaridad que, una vez puesto en marcha, tiene la fuerza para cambiar destinos y construir futuros. El sonido más hermoso ya no era el de un motor funcionando a la perfección, sino el de la respiración tranquila de su hija, la promesa de un mañana que habían construido juntos, pieza por pieza. Historias como la de Héctor y don Esteban no son solo relatos que escuchamos, son el reflejo del alma de nuestras comunidades, de esa fuerza silenciosa que nos mantiene de pie cuando todo parece perdido. Nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la confianza depositada, en la palabra cumplida y en la mano que se extiende sin pedir más garantía que la honestidad en la mirada. Cada taller, cada pequeño negocio, cada familia que lucha día a día, es un testimonio de que la dignidad y la solidaridad son el verdadero motor que impulsa a nuestra gente. Son lecciones que no se aprenden en los libros, sino en el calor de la banqueta, en el olor a aceite y en el sudor compartido bajo el sol. Nos llena el corazón saber que nos acompañas hasta el final de este viaje. Queremos construir una comunidad donde estas voces nunca se apaguen, un refugio para las historias que merecen ser contadas. Por eso, te pedimos que nos dejes un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber qué sentiste al conocer a Héctor y a don Esteban. ¿Conoces a alguien así en tu vida? Cada una de tus palabras es un ladrillo más en la construcción de este espacio, un abrazo que cruza fronteras y nos conecta a todos en un mismo sentir, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas y esperanzas. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir adelante. Un simple me gusta es una palmada en la espalda que nos anima a continuar. Suscribirte a nuestro canal es unirte a esta familia que cree en el poder de la bondad y el trabajo honrado. Y si decides compartir este video, estarás ayudando a que este mensaje de esperanza llegue a alguien que quizás hoy necesita recordar que un gesto de confianza puede cambiarlo todo. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir buscando estas joyas de humanidad en medio del ruido del mundo. Finalmente,
queremos agradecerte por tu tiempo, por tu atención y por tu corazón abierto. Si sientes que este relato debe llegar aún más lejos, escribir un simple gracias en los comentarios nos ayuda de una manera que no te imaginas. Deseamos que la vida te trate con gentileza, que encuentres en tu camino a personas con la integridad de Héctor y la resiliencia de don Esteban. Que nunca te falte fe en los demás ni la fuerza para levantarte una vez más. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Nos vemos en la próxima historia.